Recibido, como hemos hecho en muchas oportunidades, con gran satisfacción al señor Jeffrey Radzinski, analista político y director de la consultora GFP. El conflicto es su especialidad. Lamentablemente nos hallamos también, y hay que decir una palabra, sobre un conflicto internacional con el que no tiene usted una relación directa, pero esto es una persona identificada con la comunidad judía del Perú, y por eso quisiera que nos diga, y además tengo entendido que ha estado en contacto hace poco tiempo con el médico peruano-israelí Daniel Levi Lutmir, que falleció entre los primeros el día sábado pasado. Por eso quisiera que nos diga una palabra sobre la manera como ha vivido usted el ataque terrorista de Hamás contra Israel por una parte y la polémica a la que ha venido después en momentos en que se prepara aparentemente una intervención militar de gran envergadura en la Franja de Gaza. Fernando, buenas noches. Bueno, lo ocurrido el pasado sábado en Israel ha sido algo terrible. El ataque brutal de Hamás, esta organización terrorista que gobierna en Gaza, ha sido brutal, salvaje, y hemos visto las imágenes. Y claro, todo el mundo está conmocionado y particularmente los judíos en el mundo también tenemos un ángulo pues propio de acercamiento a esta realidad, pero tú señalabas un caso... Aunque hay una diversidad de opiniones, por supuesto, ¿no? Por supuesto. En el mundo judío hay... Por supuesto, hay pluralidad, sí, sí, como en toda democracia, sí, sí. Hay pluralidad, sin duda, y afortunadamente. Y bueno, citabas el caso del médico peruano Daniel Levi, un héroe que ha sido víctima de los terroristas, asesinado, luego de poner a buen recaudo a su esposa y a sus menores hijos en un kibutz donde vivía y atendía como médico, y se quedó atendiendo pacientes, atendiendo heridos del ataque terrorista, y es en ese contexto que fue asesinado. Es realmente trágico, y es un peruano médico formado en el Perú como médico, que vivía hace varios años en Israel y que fue terriblemente asesinado. Usted siempre, cuando hemos hablado de temas peruanos, ha enfatizado la necesidad de escucharnos unos a otros y de buscar una solución a través del diálogo. ¿Por qué es tan difícil el diálogo y escucharse unos a otros en el Medio Oriente en general, en este caso en particular? Fíjate, Fernando, yo no soy un especialista en la política del Medio Oriente, pero lo que sí me queda claro es que tienen que haber presupuestos mínimos para la interlocución y para el diálogo. Evidentemente se puede dialogar con posturas distintas, de eso se trata la política. El tema es cuando de un lado tienes posturas fundamentalistas, respaldadas por otros totalitarismos, por otros fundamentalismos, me refiero a Irán, por ejemplo, y ahí el diálogo, por lo menos en cánones democráticos, con sus valores fundamentales de igualdad ante la ley, de libertad, de pluralismo, de tolerancia, no cabe. Y ahí se complican las cosas. Evidentemente, estos son conflictos muy complejos que tienen elementos históricos, antropológicos, culturales, muy arraigados, y la propia política particular. Y lamentablemente muchas veces derivan en posturas maniqueas y facilistas que exacerban los ánimos de lado y otro, de un lado y de otro, y nuevamente los que cobran, digamos, las consecuencias fatales son víctimas civiles que poco tienen que ver con posturas radicales muchas veces de quienes los gobiernan. De acuerdo. Muchas gracias por esas reflexiones. Nos ha dicho que no es su especialidad, está hablando como un ciudadano que mira con tristeza lo que está sucediendo ahí, y también las repercusiones que pueden haber en todos los países. Hemos constatado en países europeos donde hay comunidades judías importantes, han habido actos antisemitas más que nunca, ¿no? Sin duda. En el caso de Francia creo que se han repertoriado más de 100, hay un estado de emergencia, ha habido un ataque y un asesinato con cuchillo cometido por alguien del Cáucaso, contra un profesor en una ciudad del norte de Francia. Todo el país con una comunidad judía de 600.000 personas y una comunidad árabe musulmana de 6 millones vive las consecuencias
de lo que está pasando en el Medio Oriente. Efectivamente, y no solo en Francia, Sí. lamentablemente, en todo el mundo. Sí. Hay una ola y hay consecuencias y amenazas latentes que los que valoramos la democracia tenemos que condenarlas, creo yo, enérgicamente. En todo caso, nuestra responsabilidad tiene que ver con la democracia peruana en este caso, y vuelvo a la tesis que usted ha defendido siempre, escucharse unos a otros. Usted es un profesional de los conflictos sociales y de la superación, la prevención y la solución de los conflictos sociales. Estamos ante una iniciativa de vacancia o dos iniciativas de la Presidenta de la República. ¿Cuál es su opinión? ¿Puede contribuir o no en estas circunstancias? A ver, creo que ahí hay varios elementos con los pedidos de vacancia. En primer lugar, un contexto en el cual tenemos a una gobernante muy desaprobada por la ciudadanía, repudiada por la gran mayoría de peruanos, y un Congreso de la República que paradójicamente no tiene una oposición marcada con un gobierno así, a pesar que la presidenta Boluarte no tiene una bancada propia. Recordemos que ella ingresó como vicepresidenta por Perú Libre y fue expulsada. Fue expulsada rápidamente de ese partido. Efectivamente. Entonces, eso es un poco el marco, por un lado. Por otro lado, lo que tenemos es una moción de vacancia que creo yo no tiene un sustento jurídico, más allá de la crítica que podemos tener al gobierno de la presidenta Boluarte. Veo que ponen como sustento el hecho de que salga al extranjero una ley aparentemente anticonstitucional. Las leyes, una vez que son aprobadas y promulgadas, pues se presumen constitucionales y tendrá que ser el Tribunal Constitucional que la declare en contrario. En particular, soy crítico de esa ley. Creo que está bien que la presidenta pueda salir, pero el procedimiento que se siguió no es el que corresponde, y creo que se modificó con una ley el texto de la Constitución. Pero me parece que el sustento no está bien, por un lado. Y como efecto político y como consecuencia, y creo que ahí está lo principal, Fernando. Creo que este es un gobierno sin claridad política y sin rumbo político. Es un gobierno incapaz de establecer una agenda, y es un gobierno que muestra, veamos esta coyuntura, mientras todos los países rápidamente enviaron sus aviones, hicieron gestiones para repatriar a sus connacionales de la zona de conflicto y de Israel, ¿qué hizo la presidenta Boluarte? Hizo un viaje, ahora está en Italia, estuvo en Alemania, en mi lectura un viaje intrascendente políticamente, y se reunía con un alcalde en Alemania mientras no decidían si iban a repatriar a los connacionales. Entonces, eso genera distancia, eso genera insatisfacción y eso genera desconexión política. Y volviendo a la pregunta inicial... Pero permítame antes, porque ha mencionado el tema, usted acaba de ser publicado un tuit del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Nuestros connacionales ya abordan el avión presidencial en Tel Aviv. Felicito la loable labor de la Embajada de Perú en Israel, que ayudó a poner a buen recaudo a los peruanos y a la Fuerza Aérea del Perú por este vuelo histórico. Tenemos imágenes, me parece, son casi las 4 de la mañana, en Israel son 8 horas más, ¿no? Donde vemos en este momento, efectivamente, compatriotas, creo que en total son 52, embarcándose en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, ¿no? Bueno, es una solución, como dice usted, tardía, quizás se hubiera podido pensar antes, pero al fin y al cabo, los 52 que se empadronaron, que no fueron por tierra hasta la vecina Jordania, están tomando el avión de la Fuerza Aérea del Perú, que había sido usado para desplazar a la presidenta Boluarte y su comitiva del Perú a Roma y la gira que ha hecho ahí. Aparentemente van a ser dejados en Madrid para que desde Madrid puedan tomar un vuelo de retorno al Perú, y el avión eventualmente regresará a Roma, en donde se halla la señora Boluarte, que tiene una cita con el Papa mañana sábado. ¿Debía usted decirnos algo, señor Raczynski, antes que lo interrumpiera usted con la actualidad? Pero saludo que finalmente llegó el avión, y qué bueno que 52 peruanos están regresando a territorio nacional a salvo. Creo que es tardía, ya lo decíamos, pero en buena hora que se produzca, y ojalá los que quedan también sean atendidos.
Pero hablaba del tema de fondo, que es el establecimiento de las prioridades y los mensajes y los gestos. Y eso tiene que ver también con esta lógica de lo que pasa en el Congreso de la República. Siento que hay una suerte no solo de pactos implícitos y de acuerdos para continuar de la mano hasta el 2026, sino también, y creo igual o más grave, por la impunidad. Lo que vemos en el Congreso de la República es que mientras piden vacancias a algunos congresistas o comisiones investigadoras, porque les encantan las comisiones investigadoras que la mayoría no llegan a ninguna conclusión relevante, no investigan y no piden comisiones ni rigurosidad para denuncias que hay en todas las bancadas. Congresistas que cortan los sueldos de su personal, congresistas que son denunciados por una serie de actos, ni siquiera, y lo señalabas en el bloque anterior, para pasar a investigar o para pasar a discutir. Entonces, creo que esa sensación de acuerdo para la impunidad, de contubernio para protegerse unos a otros, independientemente de las posturas o de las bancadas, es lo que genera mayor distancia ciudadana. Y creo que sobre eso toca poner el foco. Y toca poner el foco para hallar una solución. ¿De dónde? ¿De dónde puede venir una solución? Porque las críticas, como usted las hace, existen, pero no se ven fuerzas políticas alternativas que puedan encarnar esos valores. Efectivamente. Las crisis prolongadas suelen ser un campo de surgimiento de nuevos liderazgos. Eso no ha ocurrido en el Perú. Lo que vemos en el Perú, y lo hemos comentado aquí anteriormente, es que suceden hechos relevantes y ni siquiera los partidos políticos inscritos establecen una posición, dan un comunicado, señalan alguna propuesta. Lo que vemos es una suerte de piloto automático, desordenado, desenfocado, con falta de referentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que seguir exigiéndoles a las autoridades políticas. Eso es lo que cabe en una democracia. ¿Y cómo se le puede exigir a las autoridades políticas? Por ejemplo, estableciendo cuáles son sus agendas relevantes en la legislatura, en el Congreso de la República. No son claras las bancadas. ¿Cuál es la prioridad? Al gobierno. ¿Cuál es su prioridad? Si uno revisa el mensaje presidencial de 28 de julio y lo que se ha hecho estos meses, no va a encontrar un correlato, una consecuencia. No la hay. Entonces, creo que la ciudadanía, la opinión pública, demanda que haya un orden y una claridad. Y hay algunos factores que son muy evidentes, que no hay que ser muy agudo. ¿Cuáles, por ejemplo? La inseguridad ciudadana, la situación económica. Este es un país que no va a crecer la economía este año. El Perú no va a crecer, o si va a crecer va a ser marginalmente algunas décimas. Eso significa, Fernando, que la pobreza va a aumentar este año en el Perú. ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentar eso o para minimizarlo? Hace solo 3 meses el presidente del Consejo de Ministros decía que el Perú iba a crecer 3%. Sí. Pues no va a crecer y no están haciendo nada al respecto. O si lo están haciendo, lo comunican bastante mal. Y por otro lado, establecer con sus vocerías cuáles son las prioridades, cuáles son los programas. Hacen críticas, dicen que el Congreso aprueba leyes que ellos están en contra, pero luego no las observan. Entonces no utilizan las herramientas políticas que tienen. Entonces hay un deterioro muy grande, Fernando, y lo que creo sí, es seguir levantando la voz y exigir, porque estas son las autoridades que tenemos. Jeffrey Radziński, muchas gracias por su presencia acá. Yo sé que es un momento doloroso para usted, era amigo del doctor Daniel Levy y es solidario naturalmente con la suerte de su comunidad en el Perú y en el mundo. Al mismo tiempo intenta comprender las cosas con la mayor objetividad posible. Muchas gracias por su presencia, que tenga usted un buen fin de viernes y un buen sábado.